Bienvenidos una vez más a su canal Destellos de su Gloria. La reflexión para este día la encontramos en Génesis capítulo número 9. La palabra del Señor nos dice en el versículo 1: y bendijo Dios a Noé, a sus hijos, y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Así como Adán fue bendecido junto con su esposa en el principio de la creación, nuevamente vemos a Dios bendiciendo a Noé, a sus hijos y a sus respectivas esposas, con el propósito de poder ser fecundos y de multiplicarse y de llenar la tierra. Se vuelve a reiniciar todo con el propósito de permitir que la voluntad de Dios permanezca y se establezca en todo ser humano de manera voluntaria. En este capítulo encontramos que Dios establece un pacto con el ser humano y con todo ser viviente. Nota cómo dice la palabra del Señor en el versículo 8. Entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo: He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser viviente que está en vosotros, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con vosotros, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Es importante considerar que en el pacto de nuestro Dios con Noé, no solamente abarcaba la raza humana, sino todo ser viviente que habitaba en este planeta Tierra y que salió del arca que Noé construyó. Versículo 11. Yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Es importante señalar que Dios toma la iniciativa y establece este pacto con la raza humana y con todo ser viviente de este planeta Tierra. Y el versículo 12 menciona la señal por las cuales se establece el pacto. Y la señal del pacto es la siguiente: pongo mi arco en las nubes, versículo 13. Pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra, dice el Señor. Y acontecerá, versículo 14, que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes, y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros y entre todo ser viviente de toda carne, y nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra. Cada vez que vemos el arco iris en el cielo, volvemos a recordar la promesa maravillosa de nuestro Dios. Él cumple su palabra. Él le habló a Noé, a sus hijos y a todo ser viviente, de tal forma que estamos involucrados en ese pacto maravilloso, y cada vez que podamos percibir el arco en las nubes o en el cielo, volvemos a recordar de la palabra de nuestro Dios. Versículo 18 declara lo siguiente: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Es interesante la manera de cómo Dios busca la forma para que se pueda repoblar la tierra, reiniciar todo y empezar todo. Quiero animarte a que podamos en nuestra vida diaria permitir que volvamos a nacer todos los días y acordarnos de la promesa y del pacto de nuestro Dios Todopoderoso.
Posteriormente, en el versículo 20 encontramos que Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Versículo 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se le contó a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafé tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Cuando ocurrió este incidente, posteriormente Noé despertó de su embriaguez y supo que su hijo menor le había hecho cosas que no debía haber hecho. No solamente miró su desnudez, que era pecado, sino que también entonces ocurren bendiciones y maldiciones sobre los hijos de Noé. Nota cómo dice el versículo 25. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será para sus hermanos. Ahora Canaán sería solamente siervo. En el versículo 26 se dice también que lo siguiente, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tierras de Sem, y sea Canaán su siervo. Y entonces la Biblia menciona que Noé vivió 350 años después del diluvio. Este hombre peregrino en esta tierra que predicó y anunció la venida del diluvio, pero también la venida de nuestro Señor Jesucristo, sin duda fue un hombre justo, halló gracia delante de Dios, y a través de él y de sus hijos fue repoblada la tierra. El Señor vuelva a cumplir su promesa. Quiero animarte a que puedas todos los días permitir que la palabra de Dios se cumpla en tu vida y pueda ser bendición para otras personas. Que el Señor te bendiga.